déjame recibir en este espacio libre como el viento a Rafael Barajas, el querido Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ya llegó para hablar sin censura. Querido Rafa, muy buenos días, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar, pues muy contento de estar aquí contigo, Vicente. Es un honor y es un orgullo estar aquí contigo. A ver, Rafa, primero, pues hay personas que nos intentan meter a muchos de los medios independientes y alternativos con esta idea de que estamos haciendo un gran negocio desde el 2018 con López Obrador y que estamos monetizando y que ponen en duda nuestra labor, pues nos quieren meter en el mismo saco que estos periodistas de medios tradicionales. Y creo que esta es una gran oportunidad para decir no, no somos los mismos. Y por ejemplo, no todos somos Loret, porque con lo que se da a conocer que ingresaron los fiscales a la Corte del Distrito Este de Nueva York, destapa, creo yo, otra caja de Pandora, si es que me permiten esa expresión, o la caja de Pandora, señalando que hubo medios a los que sobornó Genaro García Luna. Y yo pregunto si esos medios, si esos periodistas sobornados por García Luna no son algunos de esos más férreos golpeadores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso digo, a mí me pueden poner de cabeza y no va a sonar un solo centavo indebido y no creo que muchos estén, ya no digo dispuestos a que los pongan de cabeza a ver si suenan los centavos en el suelo, sino a opinar, porque cualquier cosa que digan será usada en su contra. Mi querido Rafa, ¿cómo ves esta situación? Pues mira, tienes toda la razón. Es decir, obviamente lo que ustedes están haciendo es totalmente nuevo, es inédito. Se parece muchísimo a lo que ocurrió cuando surgió la prensa entre los siglos XVIII y XIX, que empezaba a surgir la prensa y pues la prensa básicamente lo que hacía era ir en contra del gran discurso de ese gran aparato ideológico que era la iglesia. Entonces, obviamente, ustedes yo creo que están ocupando un espacio muy importante y y están hablando y le están dando voz a millones de personas. Entonces, a mí me parece importantísima la labor que están haciendo ustedes, los youtubers. Me parece que es de veras loable. Todas estas acusaciones de que si están monetizando, de que si, y de que si están metidos en un mar de dinero y que si están lucrando, a mí me parecen que son o producto de esta prensa de estos sectores de la derecha que ven con preocupación que están cambiando las plataformas, que la gente se está enterando de otros modos a través de plataformas, o bien producto del pensamiento sectario de la izquierda, que la verdad no está entendiendo el fenómeno que ustedes conforman. Y luego estas dos cosas se juntan, ¿eh? Es decir, luego se juntan estos dos procesos. Y yo sí creo que es gracias a ustedes, es gracias a estos espacios, que se rompe el disco, bueno, gracias a estos espacios y gracias a la mañanera, ¿no? Y gracias a la opinión de miles y miles de gentes, de ciudadanos informados que tuitean y que trabajan en Facebook y todo eso, que se ha roto el discurso hegemónico de las grandes televisoras. Entonces, eso me parece importantísimo. Y como parte de esa ruptura, es decir, un producto de ese trabajo, es el hecho de que empezamos a tener información que antes no nos llegaba. Esto que estás comentando del juicio a García Luna, yo te aseguro que en el sexenio de Salinas o en el sexenio hubiera sido tratado de otra manera. Hasta hubieran hecho negociaciones a nivel internacional de corte diplomático para que el secretario de para que un secretario de Seguridad Pública no metiera en líos al gobierno, etcétera. Hubieran gastado fortunas, hubieran tenido, es decir, tenían un control absoluto sobre la prensa.
Yo sí creo que el hecho de que existan estos espacios ciudadanos lo cambia absolutamente todo. La aparición del periódico La Jornada en el espectro periodístico mexicano provocó cambios importantísimos. Había temas de los que no se hablaba hasta que los empezó a tocar primero el 1+1 y después La Jornada. Y hay que decir también que, bueno, con el Chamuco pasó algo parecido. Sacamos la revista Chamuco con mucho trabajo, con muchas dificultades, y empezamos a tocar temas, y a partir de que empezamos a tocar los temas, otros medios los tuvieron que empezar a tocar. Aquí yo creo que, fíjate, hay una regla no escrita dentro de la prensa que yo creo que nosotros deberíamos de entender, ¿no? Los comunicadores, yo soy caricaturista, pues, ¿no? Y la regla es la siguiente: así como en una cadena el eslabón más débil es el que determina la fuerza de la cadena, en términos de medios, de medios públicos, el medio que se atreve a ir más lejos es el que marca los límites de la libertad de expresión de una sociedad. Entonces, mientras más nos atrevamos a decir cosas sobre el régimen, sobre lo que está ocurriendo, más ampliamos los márgenes de la libertad de expresión. Y aquí yo quiero señalar una cosa que es muy importante. Hay toda una serie de actores, incluso periodistas, sobre todo periodistas afines al viejo régimen, pero también académicos, que ven todo esto de la prensa como si se tratara de un, lo ven con una lógica futbolera. Es como si tú le ibas al PRI, es como si le fueras al América, y si le ibas a Morena es como si le fueras al Atlas, ¿no? Entonces, todo se convierte se hacen análisis muy simples, ¿no? Estas agencias hacen análisis muy, muy sencillos. Hoy en día está muy de moda decir que toda la gente que apoya la Cuarta Transformación es oficialista y que es chayotera, etcétera. Estas actitudes, estas posturas, ocultan cosas que son muy importantes. La primera es que pues ya no hay chayote. Entonces, ¿cómo pueden acusar a alguien de chayotero cuando en un régimen no hay chayote? Cuando en un gobierno no hay chayote. Es decir, eso cambia todas las coordenadas del debate. Y la otra cosa es que te dicen que eres oficialista, o nos dicen que somos oficialistas, cuando en realidad lo que está ocurriendo es un fenómeno muy distinto. Estamos en una guerra o en una batalla por la narrativa, y esta batalla por la narrativa se da entre el régimen neoliberal y un proyecto de cambio al régimen neoliberal. Hay una diferencia muy importante entre lo que es un gobierno, entre lo que es el Estado y entre lo que es un régimen. El gobierno es básicamente una administración. El gobierno es básicamente, digamos, lo que un proyecto, un presidente, son los funcionarios y demás. El Estado es el conjunto de instituciones que conforman o que sostienen un Estado nacional, que sostienen una nación en general, ¿no? Y el régimen es básicamente la forma de gobierno por la que se rige un país. Aquí lo que hemos enfrentado, lo que hemos visto es que durante décadas predominó el régimen neoliberal, predominó en todo el planeta una forma específica de gobierno. Es una forma específica de gobierno que impulsó políticas económicas específicas, las privatizaciones, el congelamiento de los salarios, etcétera. Y además impulsó valores entre la población, el individualismo a ultranza, tal. Lo que estamos viviendo en América Latina desde finales del siglo XX, desde 1998, es el advenimiento de proyectos progresistas de otro cuño, de otro tipo, que lo que buscan es salvar a la nación y cambiar al régimen neoliberal. Entonces, ¿quién es el oficialista aquí? En esta lógica, yo te diría que los oficialistas son todos aquellos, bueno, que primero apoyaron al régimen neoliberal y que lo siguen apoyando, porque ese régimen sigue siendo hegemónico en prácticamente todo el planeta.
Y en esta lógica estamos viendo cómo estos señores, y ojo, en este paquete juegan un papel importantísimo los comunicadores, juegan un papel importantísimo las televisoras, las estaciones de radio. Si tú pasas por el espectro radiofónico nacional aquí en la Ciudad de México, te vas a dar cuenta que prácticamente todas las estaciones de radio están con el viejo régimen y en contra de la cuarta transformación. Entonces, ¿cuál es el régimen hegemónico en los medios? Pues sigue siendo el régimen neoliberal, sigue siendo el régimen viejo. Y esto se refleja en el tratamiento de las noticias. Si no existiera la mañanera, si no existieran los youtubers, si no existieran estos espacios, si no existiera la jornada, si no existieran estos espacios de disidencia, si no existiera el Chamuco TV, ¿cómo te enteras de un montón de cosas? No habría manera de enterarse de un montón de cosas. Hay estaciones de radio en las cuales no hay disidencia, es decir, todos opinan igualititito, ¿no? Esto ocurre en Radio Fórmula, ves programa tras programa y todos opinan exactamente lo mismo. Y es curioso porque estos opinadores es decir, construyen o tienen una narrativa construida que está construida alrededor de los estanques de pensamiento o de los think tanks. Y en cada país los estanques de pensamiento se constituyeron de manera distinta. En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, estos estanques de pensamiento, estos think tanks, están conformados sobre todo por académicos. Participan periodistas y todo eso, pero el núcleo duro son los académicos. En México es curioso porque también participa la academia, pero el núcleo duro de los estanques de pensamiento son pues lo que han sido revistas culturales, como por ejemplo Nexos o la revista Letras Libres. Son grupos de pensadores que se organizan y que dictan la agenda. Hoy en día en la mañana, López Obrador exhibió en la conferencia mañanera, exhibió un artículo muy interesante de Héctor Aguilar Camín, en el que Héctor Aguilar Camín básicamente le tira línea a la oposición, básicamente refuerza esta estrategia que han seguido los legisladores de declarar una huelga legislativa, decir que no van a legislar para tal. Y Camín lo ve clarito y lo expone con toda claridad. Esta huelga básicamente sirve para dos cosas, según este artículo. La primera es para evitar cambios más profundos en la Constitución. Es decir, el cambio, por ejemplo, de la reforma electoral, que el grueso de la población piensa que se tiene que hacer, y el cambio de la Guardia, los cambios de la Guardia Nacional. Y dice también, y sirve para mostrar cohesión dentro de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, entre otras cosas, que la oposición está muy fracturada y que necesita desesperadamente estas muestras de cohesión para mostrar cierta unidad, para no acabarse de deshacer. Entonces, Rafa, sí. Permíteme, antes de entrar a esta huelga legislativa que creo que ya de por sí es controversial y creo que amerita toda la contundencia para exhibirlos en la oposición, déjame nada más poner sobre la mesa para darle cierre al tema de los medios. Con los fiscales de Estados Unidos, no con lo que diga Sin Censura, no con lo que diga Rafael Barajas, el Fisgón, que por cierto en el chat están preguntando uno que otro troll, que ya admitas cuánto me pagas de chayote para tener cuarto grado los viernes y para salir en Sin Censura. Es que así anda de brava la raza, pero bueno, mi querido Rafa, yo pregunto, vamos a ver, por ejemplo, en Tercer Grado, el supuesto programa de análisis de Televisa, en La Hora de Opinar de Leo Zuckerman, que hizo una defensa encabronante de García Luna en algún momento, estos personajes como Leo Zuckerman, como Adela Micha, como Ciro Gómez Leiva, como el propio Joaquín López Dóriga, que se le han tirado de tapete a Felipe Calderón para que promueva sus libros. Ellos van a hacer una mesa de análisis, van a hacer un ejercicio informativo para definir
¿Qué tan relevante es esto que ponen sobre la mesa los fiscales de Estados Unidos rumbo al juicio de Genaro García Luna, de que hay un medio por lo menos que fue sobornado para proteger la imagen de Genaro García Luna y que hay periodistas sobornados, no solamente amenazados, sobornados? Y en este contexto que tú estás poniendo, es por eso que resulta tan, fundamental es la palabra, resulta fundamental para entender por qué algunos están informando o desinformando como lo están haciendo en tiempos de la Cuarta Transformación. ¿No lo crees así? Sí, mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que en estos espacios no vas a ver grandes análisis sobre lo de Genaro García Luna. Si tocan el tema, muy probablemente será para lavarle la cara a Felipe Calderón o a Genaro García Luna, porque muchos de estos señores estuvieron metidos en estas dinámicas de García Luna. Es decir, había un contubernio absoluto entre lo que eran estas esferas del poder, entre lo que era este discurso neoliberal de populismo penal, de que había que perseguir duramente al narco, que además, bueno, yo sí creo que hay que perseguirlo, está fuera de cuestión, pero el discurso del populismo penal es una cosa muy específica. Es decir, el populismo penal básicamente lo que presupone es que mientras más gente metas a la cárcel, mejor estás, y así no funciona el combate a la delincuencia. La delincuencia es polifactorial, entonces hay que atacar las causas, como bien dice López Obrador, pero lo que es un hecho es que esta prensa estuvo totalmente ligada a este viejo régimen. Eran cómplices, eran parte del mismo proyecto. Seguramente muchos recibieron mucho dinero por parte de García Luna, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Por supuesto, lo de Enrique Peña Nieto está muy documentado. Y lo que es un hecho es que esa prensa sigue siendo hegemónica, incluso en los medios públicos. Por ejemplo, y es curioso porque parte del discurso de esta gente es que ellos exigen permanecer ahí en aras de pluralidad. Pero ¿qué pluralidad nos ofrecen? Tú revisas, por ejemplo, Tercer Grado, y salvo Lorenzo Meyer, todos opinan exactamente igual. Todos dicen exactamente lo mismo, siendo que el grueso de la población mexicana no opina así. No son un reflejo de lo que es la sociedad. ¿Por qué en esos medios, por qué en Tercer Grado, no abren espacios a gente que opina distinto? ¿Por qué todos tienen que pensar como que el neoliberalismo es la maravilla, que Felipe Calderón no hizo mal gobierno, que Enrique Peña Nieto? ¿Por qué todos piensan así en esos espacios? Justamente porque fueron voceros de esos regímenes, y se quedaron en esos espacios y no quieren que se les toque y están y son totalmente reacios a abrir esos espacios a opiniones distintas. Y aquí yo sí te quiero decir esto, es decir, yo sí estoy convencido de que muchos de esos periodistas, es decir, recibieron sobornos de García Luna, que es lo que están diciendo ahorita, que es lo que se está filtrando ahorita sobre estas conversaciones telefónicas de Genaro García Luna. Yo creo que esto que has hecho está muy bien, hay que hacer una quiniela, ¿no? Para ver quiénes son los periodistas que creemos que están en esta nómina. Yo creo que hay un montón, ¿no? Debe haber un montón. Pues, y esto que acaba de salir de que además mandó matar a posibles testigos de sus vínculos con el narcotráfico, bueno, pues también vamos a ver quién lo encubre, es decir, las pistas para esta quiniela te las va a dar precisamente esto. ¿Quién encubre a quién va a encubrir a García Luna? ¿Quién está construyendo este relato, ¿sí? En el que García Luna se convierte en una víctima más que en un socio del narco? Ese es el dato. pues sí, tienes razón. Hay que estar al pendiente de lo que dicen o callan muchos de estos personajes como Leo Zuckerman, nada más por dar un ejemplo. Acuérdense, en aquella entrevista, y le estoy pasando, nada más le voy a pedir a mis compañeros que sea solo audio para evitar problemas de derechos con Leo Zuckerman o la empresa para la que trabaja, porque en su momento cuando entrevistaba a Felipe Calderón por su libro,
hace, ¿qué sería? Hace más de un año, más o menos, dijo que no le cuadraba la acusación contra Genaro García Luna. Ojalá que ahora sí le cuadre, porque los fiscales están presentando las transcripciones de una conversación telefónica en la que presuntamente se escucha ya a Genaro García Luna, si no ordenar, sí ser cómplice de este plan para asesinar a posibles testigos y las familias de estos testigos. Así que, don Leo Zuckerman, como que para cuándo se va a disculpar, como para cuándo se va a disculpar con su audiencia, porque en su momento, tirándose de tapete ante Felipe Calderón, se atrevió a decir que no le cuadraban precisamente este caso contra Genaro García Luna. Felipe Calderón, que por cierto dijo, si fuera tan sólido el caso, pues ya hubiera iniciado el juicio. Don Felipe, no sea tan impaciente. Ya ve que vale la pena esperar un tantito. Ahora está más ensartado que nunca su superpolicía. Vamos a escuchar, si me permiten, al gran periodista Leo Zuckerman, por cierto, columnista del periódico Excelsior, en donde es director editorial Pascal Beltrán del Río, otro de los furibundos críticos y golpeadores de la Cuarta Transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y conductor de Es la Hora de Opinar en Foro TV. Pero no me cuadra, no, o sea, ¿a usted le cuadra que la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey que es el rey Zambada, pues lo atrapamos nosotros, lo extraditó mi gobierno, o sea, en fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chapo. Teniendo esas evidencias en 2006, quizá otra gallo. A ver, ya es suficiente. Escuchaba la voz de Felipe Calderón. Dice Leo Zuckerman, no me cuadran. Pues a mí tampoco me cuadran muchas opiniones como la que usted comprenderá, don Leo Zuckerman, que no suena honesta, pero suena metálica. Entendió el que entendió. O tampoco me cuadra esto que dice Felipe Calderón, hombre. Chingado, pues si al rey Zambada lo atrapamos nosotros. Pues al rey Zambada todo parece indicar que es al que buscan matar estos malandros desde la cárcel. Mire nada más cómo son las cosas, don Felipe Calderón. ¿Y ahora qué dirá Felipe Gelipillo de esto que surge en la Corte del Distrito Este de Nueva York? Perdón, pero teníamos que dejar la víbora chillando y ahí que quede. Y a eso súmele las columnas de Raimundo Rivapalacio, los comentarios de Carlos Marín, y un etc. muy largo. Los montajes de Carlos Loret de Mola en Televisa, la serie de la Policía Federal también en Televisa, que se llamaba, no sé cómo, no me acuerdo, que es lo de menos el nombre de la serie que por 3 o 4 semanas estuvo al aire en Televisa. Pero mi querido Fisgón, también hay que hablar de esta huelga legislativa, de esta moratoria que se está cayendo a pedazos, literalmente se está cayendo a pedazos, porque Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, se le revelaron a Alito Moreno y dicen que no están de acuerdo con esta moratoria, esto de no trabajar, esto de decirle no a todo lo que venga de Andrés Manuel López Obrador, del presidente. Y en el PAN las cosas no están mejor. Veo a un Marco Cortés que anuncia una moratoria, pero después sale en un video muy pedorro en redes sociales diciendo, señor presidente, hay que sacar de la congeladora las iniciativas de acción nacional. Más aún, estoy viendo cómo se siguen revelando los priistas y un diputado del PRI dice, la idea vino desde arriba.
La moratoria no se consultó, vino de la cúpula de Va por México. Ándale, qué fuertes declaraciones, querido Rafa. Sí, no, pero además yo creo que es una estrategia suicida, porque hay que tener muy claro lo que ocurrió en las elecciones de la semana pasada. En las elecciones de la semana pasada, estos señores perdieron 4 de 6 gobernaturas, y las 2 gobernaturas que conservaron, las conservaron hasta donde sabemos por malas artes, porque hubo delincuencia organizada metida en estas elecciones. Muchos compañeros nuestros fueron detenidos de manera arbitraria. Es decir, ahí hubo un contubernio entre las policías estatales y grupos delincuenciales, y grupos por lo menos violentos que no dan la cara y que no se identifican. Pues yo tiendo a pensar en Durango y en Aguascalientes, que son grupos del crimen organizado. Y hay que decirlo con toda claridad. En Tamaulipas echaron a andar un operativo similar. Y ese operativo no tuvo el éxito que ellos esperaban, simplemente porque la gente salió a votar masivamente. Entonces, en Aguascalientes, por ejemplo, la votación por la izquierda pasó de 3,000 a 300,000. Date cuenta de lo que eso implica, se multiplicó por 100 en unos cuantos años. Desde la última elección para acá se multiplicó subió 500%. Y estás hablando de una cosa muy, muy importante, se multiplicó por 5. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando ya de la caída de todo un régimen de partidos. Es decir, el PRI por primera vez perdió un registro en un estado, en el estado de Quintana Roo. El PRD ya ha perdido el registro en la mitad de los estados. Son partidos en vías de demolición, son partidos en vías de extinción. Es posible que el PAN se conserve, porque el PAN es el núcleo duro de un sector conservador que abarcará el 10, 12%, 15% tal vez de la población, y que es un núcleo muy duro, muy ideologizado, que viene desde el siglo XIX, ni más ni menos. Pero los demás están en caída libre. Y en esta lógica, llamar a un paro legislativo, y sobre todo con temas que la gente sí quiere que se resuelvan, como el tema de la reforma electoral, como el tema de la Guardia Nacional, a mí me parece suicida. Me parece que lo que están empujando una idea que es muy clara, y es la idea de que pues no basta con, esta oposición no garantiza pluralidad. Esta oposición lo que garantiza es un manejo faccioso de la política y de las leyes alrededor de intereses específicos. Y esto en parte lo que dice Aguilar Camín en su artículo, aunque no lo reconozca así. Entonces, a mí me parece que así como estos señores le están declarando la moratoria legislativa al país, lo que están orillando a la ciudadanía es a no votar por ellos en las elecciones futuras. La ciudadanía está teniendo cada vez más claro que si quiere que salgan reformas que son estratégicas y que son muy sentidas, tiene que quitarles la posibilidad de que puedan parar las reformas. Es decir, esto apunta a que la gente va a votar en elecciones futuras por darle la mayoría calificada y absoluta y calificada a los que estén a favor de los cambios legislativos, a favor de la transformación. Yo estoy convencido de que en estas elecciones pasadas, el PRI, el PAN y el PRD recibieron un fuerte voto de castigo. Date cuenta de lo que implica que en el estado de Tamaulipas, un estado muy castigado por la violencia, que en el estado de Tamaulipas se haya tenido una votación histórica, es verdaderamente impresionante. Te habla de un nivel de conciencia y de hartazgo que no existía hace apenas unos años. Y hay que decirlo con toda claridad, lo que ocurrió en Tamaulipas fue muy fuerte, porque Tamaulipas era uno de los últimos bastiones del calderonismo. Y es un bastión defendido, entre otras cosas, por un señor que se llama Cabeza de Vaca, que es un señor que está acusado de vínculos con el crimen organizado, de lavado de dinero, está acusado de un montón de cosas, y que está además tomando toda una serie de iniciativas que son totalmente aberrantes, ¿no?
para que no lo toquen. Es decir, tomó el Congreso el otro día y un grupo de diputados de Morena se atrevió a meterse para parar la maniobra que estaban haciendo estos señores. Es decir, es claramente un régimen, ese, el de Tamaulipas, un gobierno que está ligado a cosas feas. Por cierto, Rafa, el PAN ya impugnó las elecciones en Tamaulipas. Sí, claro, pero además ve lo que ocurrió, fue muy bonito porque piden un recuento de votos. Se hace el recuento de votos y Américo Villarreal sale con 20,000 votos más, que no es poca cosa, ¿eh? 20,000 votos más es muchísimo. Ya le dieron la constancia de mayoría a Américo Villarreal. Ya va a ser muy difícil que se la quite. Yo creo que el Tamaulipas ya lo perdieron. Y estoy convencido, al igual que Morena, es probable que haya perdido Aguascalientes y Durango, donde sí podemos demostrar que hubo fraude electoral sistemático. Y yo quisiera ver si se hace un recuento de votos en Durango y en Aguascalientes, cuáles son los resultados, para dónde va a cambiar la báscula. Porque yo sí te quiero decir, 20,000 votos de más en la elección de Tamaulipas, eso sí huele a una operación hecha en la mesa o en las mesas. Y, por supuesto, yo estoy convencido de que el fraude en Tamaulipas no se pudo consolidar porque ahí estuvo la Guardia Nacional. Entonces, qué barbaridad. Estamos hablando realmente de un régimen que está en caída, que está en descomposición, y, por supuesto, estas estrategias como la moratoria legislativa los desacreditan más, les quitan más el apoyo popular, hacen que la gente se haga más consciente de cómo están funcionando y deja ver que no entienden que las cosas están cambiando y ni siquiera se esmeran en entender por qué están cambiando, hacia dónde están cambiando. No están ni siquiera haciendo ese esfuerzo. Entonces, bueno, esto no es un buen augurio para ellos. Pues, mi querido Fisgón, mi querido Rafael Barajas, como siempre es un deleite escuchar tus análisis, cómo desmenuzas los temas para la audiencia de Sin Censura. Yo te agradezco siempre tu generosidad. Y aquí estamos. Yo quiero agregar algo, perdón, Vicente. Es decir, a la gente que nos pregunta que cuánto les pagamos por lo de cuarto, cuánto te pagamos a ti por lo de cuarto, 0 pesos, 0 centavos. Digo, eso es algo que no entienden. La solidaridad de causas sale gratis. Es decir, y yo creo que estamos trabajando juntos, simplemente porque creemos en las mismas cosas. Entonces, perdón, estas acusaciones, hay una cosa que hemos aprendido los que estamos aquí en el tema de la cuarta transformación, que esto es una friega, no vas a tener dinero de más, no te van a decir, al contrario, todos los que estamos aquí hemos perdido dinero. La gratificación de luchar por esta causa es la causa misma. Y hay una cosa que es muy importante señalar. Tenemos que acostumbrarnos, o nos hemos hecho a la idea, de que además de que es una friega y de que no te pagan y de que todos estamos desvelados y sobretrabajados y todo, además vas a tener campañas en contra y la gente te va a acusar de cosas muy feas y muy injustas. Entonces, pero mira, eso es parte, tenemos que aprender que eso es parte del costo de tener, de tener una postura política y de defenderla. Y yo te felicito por aguantar estas cosas con la pena. Pues aquí estamos, aguantando por convicción, mi querido Fisgón, y te agradezco por hacer realidad junto a Yasmín Ugalde y el equipo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, cuarto grado los viernes, porque además, si hay un instituto que trabaja con cacahuates, gallinas, cerdos, un poco de harina, porque no hay, es precisamente el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y esa es la gran lucha también, desde abajo, que yo respeto de Rafael Barajas el Fisgón, que no ha bajado los brazos a pesar de no tener los presupuestos para avanzar en esta formación política, y aquí sigue picando piedra, echándole trancazos,
Y eso, para mí, es ejemplo a seguir, Rafa, te lo digo con mucho cariño. Y ojalá que la gente siga precisamente los espacios del instituto, que te siga a ti en el Chamuco, en La Jornada, en redes. No sé si quieres compartir algunos de tus espacios, de tus trincheras independientes. Pues que sigan el Cuarto Grado aquí contigo también. Y mira, ahorita nos están empezando a dar un poco de dinero, que se va todo a nóminas, es decir, el grueso se va a nómina, a trabajo, a gente que lleva trabajando años sin cobrar un peso, porque finalmente se les está contratando. Y eso está bien, porque necesitamos hacer un esfuerzo importante para incrementar o para fortalecer la formación política de cientos de miles de ciudadanos en México. Y te agradezco mucho tu espacio, Vicente. Te mando un abrazo, Rafa. Rafael Barajas, el gran fisgón, hablando con nosotros sin censura. Nos vemos pronto, Rafa. Que pases excelente día. Cuídate mucho. Cuídate. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.